Y en esta mañana, hermanos, el propósito de esta clase, el propósito de esta introducción es para que usted y yo sepamos la relación de la enseñanza y el aprendizaje. Eso es lo que vamos a ver. La relación de la enseñanza y el aprendizaje. Amén. Y para enseñar y aprender, hermanos, se necesita, y acá le voy a decir, porque ustedes lo están haciendo ya, pero es necesario que yo lo diga, hermanos, que usted siempre esté listo para escribir, siempre venga preparado, porque usted no sabe de cómo Dios le va a hablar. Y, hermanos, a nosotros se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Entonces es bueno, hermano, aprender. Si usted quiere aprender y enseñar, necesita escribir, amén. Así que, claro, ahí escriba quizás con detalles mínimos, porque pues si escribimos todo, pues no vamos a estar escuchando, ¿verdad? Pero sí lo indicado, amén. La relación, vamos a aprender en esta mañana, el propósito de esta clase es que cuando nosotros vamos a algún lugar o cuando nosotros queremos aprender algo, sepamos que la relación de la enseñanza y el aprendizaje van juntos, no van separados, son dos cosas juntas. ¿Qué es la enseñanza? La enseñanza es comunicar conocimiento, hacer ver de forma práctica mediante una explicación o indicación cómo funciona, cómo se hace y cómo sucede una cosa. Esa es la enseñanza. Enseñanza bíblica es dar instrucciones acerca del reino de Dios, del evangelio, de sus estatutos y decretos para dar a conocer los misterios de Dios, es lo que leímos, para el hombre, con el propósito que entienda lo eterno y la voluntad de Dios, que entienda lo eterno y la voluntad de Dios mientras estamos aquí en la tierra. Eso es la enseñanza bíblica. No me los pongan ni nomás se los voy a dar para que queden grabados. En la enseñanza, hermano, usted puede ir a Salmo 143:10, no lo vamos a leer. Salmo 119:33, Mateo 9:35 y Mateo 11:1. Ahí nos habla de lo que es la enseñanza bíblica en estos versos bíblicos. Ahora, como esto se trata de que la relación de la enseñanza y el aprendizaje, tenemos que saber también qué es aprendizaje. Aprendizaje, hermano, es adquirir el conocimiento de algo, ese es aprendizaje, por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia. Es el proceso a través de la cual se modifica y se adquieren habilidades, destrezas, conocimiento, conductas, valores. Esto como resultado del estudio, la instrucción, razonamiento, o sea, la meditación y la observación. Esto es algo, no voy a entrar en muchos detalles, pero para darle una introducción a lo que es el aprendizaje. Dentro de lo que yo acabo de leer, tenemos a Salmos 32:8, Filipenses 4:9, Salmos 25:4, Colosenses 3:16 y Juan 14:26. Amén. Cuando usted tenga tiempo, vaya a esos versículos bíblicos porque esta no es una predicación, es una clase, ¿verdad? En la cual usted va a tener que aprender también. Y eso es lo que usted va a aprender en esta mañana. Amén. El resultado, fíjese bien, síganme acá. El resultado de esta relación, ¿cuál relación? Del aprendizaje y la enseñanza, o la enseñanza y el aprendizaje. El resultado de esta relación es, hermano, escuchar la verdad, saber la verdad y obedecer la verdad. ¿Verdad? Cuando nosotros venimos a la casa de Dios y venimos a decir, voy a ir a aprender, ya sea en una predicación o en una enseñanza, usted tiene que ponerse en su corazón que yo voy a escuchar la verdad, voy a saber la verdad y voy a obedecer la verdad. Usted no viene a ver mi opinión, usted viene a aprender esto. Amén. Porque dice la Biblia que el que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad, hermano, es la Biblia, es la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos libros encontramos en la palabra de Dios? 66 libros. Y estos 66 libros, hermano, es el mensaje de Dios. Es un solo mensaje de Dios. Escrita en 3 diferentes continentes, 40 diferentes autores y en un periodo más o menos de 1500 años. Eso es la palabra de Dios. Ahora, la relación de la enseñanza y el aprendizaje,
Voy así porque los quiero llevar a un lugar. Amén. La relación del aprendizaje, de la enseñanza y el aprendizaje es esto, mire. La palabra de Dios es agua de vida. Es muy importante, hermano, porque nosotros venimos y venimos a escuchar y tenemos conocimiento de la palabra, pero no entramos en estos detalles que son importantes. La palabra de Dios es agua de vida. ¿Se acuerda la mujer samaritana? Le dice, si tú supieras quién te pide, tú le pedirías agua y te daría agua de vida y nunca más tendría sed. O sea que cuando nosotros, hermano, el aprendizaje y la enseñanza, y estamos involucrados porque estamos en la iglesia, no estamos en otro lugar, tenemos que enfocarnos en esto. El aprendizaje, hermano, y de la palabra y en esta relación del aprendizaje y la enseñanza, tenemos que verlo como la agua de vida. Y mire esto, estas son cosas que pusimos allí para que me entienda. Esta agua, hermano, no es tan profunda para que los bebés beban sin que se ahoguen. Esta agua no es tan profunda para que los bebés beban y se ahoguen. Y a la misma vez es profunda para que los adultos se sumerjan en la inmensidad del misterio de su revelación. La Biblia es el libro más significativo e importante de la historia del mundo y es el libro más vendido en todos los tiempos. A veces no entendemos esas cosas, hermanos, y tenemos otras cosas más importantes que la misma palabra de Dios. Son cosas normales, pero es necesario que las entendamos. El tiempo que usted, fíjese bien, el tiempo que usted va a invertir estudiando la palabra de Dios es el mejor tiempo invertido en su vida. Si usted, hermano, estas cosas no las tiene en su corazón, hermano, usted va a ser inconstantes en el aprendizaje o en la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, no solo es conocimiento. Hay gente que, hermano, muy conocedora de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, hermano, cuando usted la va a enseñar o cuando usted la va a recibir, cuando la va a aprender, no solo es conocimiento, sino también es revelación. Y no solo es conocimiento y revelación, es sabiduría. Porque hay mucha gente que conoce la palabra de Dios, hermano, sabe qué es la revelación de Dios, hermano, pero no tienen sabiduría. La sabiduría es cómo usar el conocimiento, hermano, y también la revelación de Dios. ¿Verdad? Es importantísimo, hermano, porque hay bueno, no me quiero adelantar. Y no solo eso, sino que la palabra de Dios es conocimiento, es revelación, es sabiduría y también es la verdad de Dios. Tenemos que poner todo esto en perspectiva de nuestros corazones, hermanos, para cuando nosotros estudiemos la palabra de Dios, no seamos como las olas del mar, ¿verdad? Porque por eso la iglesia no aprende, hermano, de la cosa de Dios, porque, hermano, no le ha dado la importancia, y no es culpa de ustedes, hermano. Es culpa de muchas veces los líderes que no tomamos la seriedad para enseñarle a ustedes o no tomamos el tiempo. ¿Verdad? Acá, hermano, hemos puesto todas estas clases y vamos a estar dando estas clases. No es porque no tenemos nada que hacer como iglesia, hermano. Es porque sentimos que esto es necesario en estos últimos tiempos. Y va a depender también de usted y del maestro. Por eso estamos hablando de la relación y la enseñanza y el aprendizaje. Amén. Nuestro involucramiento, fíjese bien, nuestro involucramiento con la Escritura no comienza cuando la estudiamos, sino con el involucramiento de la identificación de la palabra en nuestra vida. Porque usted puede aprender de la Biblia, pero si no la aplica, hermano, de nada le sirve. Amén. Así que nuestro involucramiento con la Escritura no comienza cuando usted conoce la Escritura. Comienza cuando la Escritura comienza a ser instrumento de identificación en su vida, hermano, y le comienza a cambiar. Por eso hay unos que cambian con la palabra y otros que no cambian. El que cambia es el que usa la palabra para su beneficio y el que no cambia, hermano, es aquel que nomás la escucha. Amén. El involucramiento es, hermano, leerla, y acá voy a usar una palabra que no muchos me van a entender, pero le voy a explicar. Rumiarla, ¿verdad? En otras palabras, hermano, es cuando usted la entiende, usted tiene que meditarla. Es una mejor palabra que usted me va a entender, pero rumiar es lo que hace un animal, ¿verdad? Que come, se lo lleva para adentro y luego lo saca y lo vuelve a masticar lo mismo. La palabra de Dios, usted no puede venir acá, irse con todo y ya olvidarse de la palabra de Dios. Tiene que continuar.
Bueno, no le quiero decir porque esto está para temprano, para después, pero esta semana, como yo hablé, ¿de qué hablé la semana pasada en la predicación? De los límites. Esta semana yo anduve pendiente viendo cómo yo cruzaba los límites. Y hermanos, más allá de lo que yo me imagino, ¿verdad? Así que la palabra, hermano, tiene que ser, hermano, nosotros leerla, rumiarla o meditarla una y otra vez en nuestros corazones, porque muchas veces no la entendemos hasta que comenzamos a meditar en ella. Depositarla en nuestros corazones y en nuestra mente para que a través del caminar en un término determinado pueda ser aplicable a nuestro ser, a nuestra alma, a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu. Cuando usted entiende y usted lee la palabra de Dios y usted le enseña o usted la aprende, hermano, lleve el propósito de que su alma, su cuerpo y su espíritu sea beneficiado con la palabra de Dios. Amén. Esdras 7:10 dice, hermano, porque Esdras había preparado su corazón. Fíjese, usted tiene que, cuando viene a aprender la palabra de Dios o cuando le enseña, esta es una regla para los dos, o cuando le enseña, usted tiene que preparar su corazón, decía él, para inquirir. Inquirir quiere decir estudiar, recibir, indagar, averiguar, examinar cuidadosamente algo, ¿verdad? Inquirir, dice la ley de Jehová. Usted tiene que venir dispuesto, hermano, cuando viene a recibir, a inquirir, a buscar, hermano. No puede quedarse a veces como alumnos, nosotros no entendemos lo que dice el maestro y nos quedamos así. Pues no entendí. O leemos una porción bíblica, no la entendí. Busque los resultados, váyase al diccionario y qué quiere decir esa palabra. Así que, mire, dice la palabra de Dios, ahí deja el término del versículo, dice, para cumplirla y para enseñarla. O sea, el alumno, hermano, necesita inquirir la palabra de Dios, examinar, hermano, la ley de Jehová, necesita cumplirla, porque si yo soy un alumno, hermano, y no voy a cumplir, de nada me sirve aprenderla, y enseñarla. O sea, que el alumno ya tiene que ir con la mentalidad que voy a aprender también para enseñarla. Ahora, el maestro también tiene que inquirir, vivir y enseñarla, ¿verdad? La relación de la enseñanza y el aprendizaje tiene que ver, hermano, tiene que ver y tratar como una necesidad. Y acá esto es parte de lo que el Señor puso en mi corazón. Hermano, si usted no entiende que enseñar la palabra de Dios es una necesidad, usted va a ser inconstante en la enseñanza de la palabra de Dios. O en buscar la palabra de Dios. Va a enseñar ahí, que como caiga, ¿verdad? Pero tenemos que entender, hermano, que en la relación de la enseñanza y el aprendizaje es una necesidad. Si el alumno, hermano, no entiende que el aprender es una necesidad, va a ser inconstante en recibir la palabra de Dios. A veces va a estar y a veces no va a estar. O sea que nosotros tenemos que ver que es una necesidad. ¿Sus manos es una necesidad o es un adorno para su cuerpo? Es una necesidad. Sus pies es una necesidad, es un adorno para su cuerpo. Vea, la gente lo toma como adorno. Mira qué piernas más bonitas. No me vea las mías, que no son las mías. Vea, mira qué manos más. No es eso. Mira qué nariz tan bonita tengo. No es eso. La gente se la está cambiando para que se vea bonita. Pero esa es una necesidad para poder respirar bien, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje y la enseñanza, hermano, usted y yo tenemos que verla como una necesidad. La iglesia, hermano, está como está, hermano, porque no ha visto la enseñanza y el aprendizaje como una necesidad en sus vidas. ¿Por qué, hermano? Porque las necesidades son otras. Las necesidades son otras. Y no voy a entrar en detalle, que el Espíritu Santo le diga cuáles son las necesidades que usted ha puesto o que yo he puesto para cambiar la palabra de Dios por aquellas otras necesidades. El que enseña tiene que ver como una necesidad su enseñanza, y el que aprende tiene que ver como una necesidad el aprender. Amén. En Hechos, y le voy a dar dos ejemplos para darle este punto, que es el principal que el Señor puso en mi corazón. Hechos 8, 26 al 35, nos habla y dice, en el 26 dice, y un ángel del Señor habló a Felipe. Acá estoy hablando de, gracias mi hermano, ahí me lo pusieron, dice, y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate
y ve hacia el sur por el camino del desierto de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, hermano, dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Vamos a dejar allí, quiero dar una explicación acá. Amén. Acá está Felipe. Felipe, alguien que conocía de qué? La palabra de Dios. Ahora viene Dios y lo manda. Dios, hermano, sabe la necesidad. Fíjese que el primero que ve la necesidad de la enseñanza y del aprendizaje es Dios. Vio una necesidad. ¿Cuál es la necesidad que vio? Un eunuco había venido ¿a qué? A adorar. Y ahora iba de regreso para su tierra. Iba leyendo Isaías. Entonces Dios le pone a Felipe, le dice, ve para allá. Y cuando ya llegó cerca, le dice, acércate al carro. Y Felipe oyó lo que él iba, porque en aquellos tiempos, hermano, o algunos de nosotros que nos gusta leer la palabra de Dios, hablándola, ¿verdad? La iba leyendo y la oyó. Entonces, y Felipe, mira, acá está la necesidad. Felipe, el maestro, le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cuál es la necesidad y la responsabilidad del maestro? Enseñar a que se entienda lo que el alumno lee. Entonces, allí, hermano, ve una necesidad. Entonces, dice la Biblia que aquel eunuco vio que el aprendizaje es una necesidad. ¿Y qué le dijo el eunuco? Ahora el eunuco le hace una pregunta. Y le dice, ¿y cómo voy a entender si no hay alguien que me lo enseñe? Entonces, usted puede ver, hermano, que esta historia va más allá de nomás de algo escrito. Hermano, Dios nos declara que hay una necesidad en la enseñanza y en el aprendizaje, ¿verdad? Porque el Señor lo mandó a una necesidad que no se entendía. Hermano, la gente dice que perece por falta de conocimiento. Y los que Dios nos ha revelado nos conocen, hermano, no queremos enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es muy duro, porque es muy difícil y todo eso. Bueno, así que usted puede ver, hermano, la necesidad. Hasta llegar donde el etíope, acá yo se lo puse, él fue, se levantó y fue, hasta llegar al etíope. Esto me dice algo a mí. El maestro, hermano, tiene que ir donde está el alumno. Y no estoy hablando en lo físico, sino estoy hablando, hermano, de llegar y decir, yo tengo esto para enseñarte. Y convencerlo, no, hermano, venir de una manera, hermano, a quererle meter esto en la cabeza y todo eso. Porque, hermano, es Dios el que nos da el conocimiento y para recibirlo. Amén. Así que queda claro eso, ¿verdad? El maestro, hermano, bueno, a ver, allí a ver qué aprende, ¿verdad? Tenemos que ser constantes. En el verso 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto al carro, que ya se lo mencioné, de Felipe, acércate junto al carro, a ese carro, y allí usted sabe. El maestro debe estar interesado por el alumno. Fíjese, el maestro debe estar interesado por el alumno. Cuando el maestro no está interesado por el alumno, hermano, hay una desconexión entre la relación de la enseñanza y el aprendizaje. Amén. Así que debe interesarse por el alumno y el aprendizaje, el que aprende, hermano, debe interesarse, hermano, por escuchar la palabra que es escrita. Porque también, hermano, el maestro puede venir acá y decir todo y los alumnos, gracias. Amén. El maestro tiene que hacer una pregunta, entiende lo que tiene. O sea que el maestro, hermano, el maestro tiene que hacer la pregunta de que si se entiende. No es una pregunta literal, sino su esfuerzo es para saber que lo que está enseñando se ha entendido. Y ya después, si se entendió, ya el maestro puede estar tranquilo que hizo su labor, ¿verdad? ¿Cómo nosotros sabemos en el Evangelio que alguien entendió? Cuando sus vidas comienzan a cambiar, ¿verdad? Porque el eunuco, si usted da cuenta, me voy a adelantar acá, el eunuco después que él entendió, puso en acción. El alumno cuando entiende es necesario que ponga en acción lo que aprendió. Porque de qué sirve, hermano, que usted venga y diga, qué bonito mensaje. Y después le dice, ¿y de qué habló? Pues fíjate que no me acuerdo muy bien. ¿Cómo lo va a poner en práctica si no se acuerda lo que habló? Dios nos habla. Yo no pretendo, hermano, que usted se recuerde de todo lo que yo digo. Pero lo que es para usted, por favor, no se le olvide. Apúntelo, anótelo o haga algo, ¿verdad? Y de eso se trata, hermano, esa relación, amén.
el alumno tiene que preguntarse, ¿cómo puedo yo entender lo que yo estoy aprendiendo, lo que yo leo? Y eso tiene una dirección con el Espíritu Santo. No vamos a meter allí porque el Espíritu Santo es el que nos habla. ¿Me? Eso no es o no es permanecer, hermano, a seguir, ¿cómo le pongo? Lo pongo al revés esto. Cuando yo entiendo lo que me enseñan, hermano, va a ser una ayuda para continuar hasta el final. O sea, que esto del aprendizaje en la palabra de Dios no es para un tiempo, hermano. Porque hay cristianos, hermano, que hacen un seminario y todo eso y terminan. Y después, hermano, no los ve por ningún lado, ni sirviendo a Dios, ni en la iglesia, hermano. Esto es hasta el final. Póngaselo en su corazón, hermano. El evangelio es hasta el final. Esto no es, hermano, que si ahora estoy, mañana no estoy. Eso no quiere decir que usted va a estar acá sentado en la iglesia siempre. Porque a veces hay cosas que hacer, ¿verdad? Los hermanos a veces trabajan, yo a veces puedo trabajar, ¿verdad? Usted puede estar enfermo esa ocasión. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que no dejemos de ser. Entonces, le voy a dar un ejemplo que nunca he hablado de esto por lo que es una necesidad, cómo ver una necesidad. Yo cuando estaba soltero tomé un seminario acá en la iglesia y algunos de ustedes lo tomaron por 3 años. ¿Verdad? Entonces, hermano, también tomamos un seminario de 1 año de profecía, ¿verdad? Pero, hermano, yo ya comenzando el ministerio como pastor, hermanos, comencé a estudiar en un seminario por 6 años. Hermanos, y esto es primera vez creo que le voy a decir, mire, hermano, qué duro fue, hermano, estar todo ese tiempo cuando usted tiene que predicar 2 veces a la semana, tiene un trabajo que hacer 40 horas en su trabajo y más de 40 horas, tener una familia, ser padre, hermano, y todavía, hermano, ir a un seminario todas las semanas, hermano, y ese era un seminario donde le daban libros, uno tenía que leer libros, hermano, y hacer resúmenes y hacer unas tareas, hermano, que para usted contestar las preguntas tenía que ir otra vez con el libro, leerlo, a dónde está y todas esas cosas. Hermano, qué difícil. Había momentos con mi esposa que hablábamos y decíamos, quizá mi esposa varias veces me dijo, I'm gonna quit, yo ya no voy a ir, hermano. Pero para nosotros era una necesidad, porque cuando es una necesidad, hermano, gracias al Señor que pudimos tener esos 6 años, nos graduamos, hermano, de el liderazgo, asociado en liderazgo, hermano, pero no fue fácil, hermano, pero tuvo que haber una necesidad. Y acá le voy a dar un ejemplo por qué era una necesidad para nosotros. Habían ocasiones que a veces no tenía el tiempo para terminar mi tarea y no le podía copiar y decir, dame las tuyas, porque el maestro sabía las palabras ahí y muchos los agarró ahí, vea, porque eran los mismos. Entonces, hermano, con mi esposa teníamos algo que nosotros decíamos, porque el alumno cuando no tiene la tarea o cuando hay algún problema dice no voy a ir y pone cualquier excusa para no estar presente porque se siente incómodo. Pero nosotros había alguna necesidad en nosotros que nos hacía que estuviéramos allí y era que queríamos escuchar al maestro, porque cuando el maestro hablaba, hermano, nosotros éramos bendecidos. Y para mi vida, estoy hablando de ella, no estoy hablando de toda la clase, ella y yo, para mi vida, hermano, nuestra vida era un momento crucial en nuestra vida, que cada palabra que salía de la boca del maestro nos ayudaba a nosotros. Entonces no llevábamos, a veces no alcanzamos la tarea y nos daba vergüenza y decía mi esposa, pero vamos a ir porque el maestro cada vez que habla nos bendice. Y a veces algún alumno se ponía a hablar en la clase, hermano, y decía mi esposa, esto es privado, hermano, ya van a salir ahí por ahí, ¿verdad? Entonces decía, cállese por favor, deje que el maestro hable. Porque salían con sus cosas, otras vez se iban de fuera de lo que se estaba enseñando, hermano. Entonces, hermano, ¿cómo nosotros terminamos ese seminario? Porque nosotros, para nuestra vida era una necesidad. Mire, hermano, vamos a comenzar clases nosotros, pero si usted no la ve como una necesidad, hermano, usted se va a quedar en casa, ¿verdad? Se va a quedar en casa. Pero si usted la ve como una necesidad, hermano, usted va a agarrar su tiempo y lo va a poner ordenar. Y va a decir, ¿sabe qué? Este es el tiempo para la palabra de Dios. Este es el tiempo. Yo hay cosas que no las entiendo. Hablaba con mi esposa y le digo, ¿por qué hay tanto cristiano, hermano, que no entiende la Biblia? Y cuando le sacan ahí unas cuantas locuras, hermano, ahí van detrás. ¿Por qué? Porque las locuras, hermano, que hablan a nuestra mente y a nuestros sentimientos, ¿verdad? Dios es poderoso y está contigo.
amén, gloria a Dios, está conmigo. Pero en los tiempos difíciles, hermano, cuando siente que Dios no está con él, por las circunstancias, hermano, allí el carro patina y se queda trabado. Entonces, usted y yo, hermano, la razón que estamos acá esta mañana, hermano, para que usted salga de acá, hermano, sabiendo que el aprendizaje, hermano, y la enseñanza, hermano, son dos cosas relacionadas. Y acá le voy a decir algo, me voy a adelantar, acá le voy a decir algo. Esto es como el matrimonio, hermano. Yo me acuerdo cuando alguien enseñaba matrimonio, hermano, tenemos que entender que el matrimonio es 50 y 50 y se hace un 100. Y hasta que yo digo, 50 y 50, ¿verdad? El matrimonio es uno 100 y el otro 100. No es 50 y 50. Y esto, hermano, el maestro no es 50 de los alumnos y 50 del maestro. No, el maestro tiene que entender que él tiene que dar el 100% para su clase. Y el alumno tiene que dar el 100% para su clase. Porque hay clases, hermano, dice, no, yo no aprendí porque el maestro no me enseñó. Yo decía en mis clases bíblicas en los hogares, yo decía, cuando el diablo me agarró por ahí, porque cuando uno comienza el diablo lo agarra por todas partes. Y me decía el diablo, si tú ni preparado estás, ni entiendes muchas cosas. Y entonces el Señor me trajo una vez y me dijo, si mi palabra, me dijo, es verdad y es sabiduría, con solo que lea un versículo bíblico en un hogar, aunque no lo explique, ya ahí hay bendición, porque el Espíritu Santo habla a los corazones. Entonces, hermano, nosotros tenemos que venir y saber que es una necesidad y no dejarlo que el diablo nos detenga, hermano. Y hablar con cordura y con sabiduría las cosas, hermano. Así que, ¿verdad? Es una necesidad, hermano. Si no entendemos eso, nosotros vamos a comenzar. ¿Por qué, hermano, el que lee la Biblia al principio de año, ya en mayo, ya no está leyendo la Biblia, hermano? Porque nomás es un plan, pero no es una necesidad. Si fuera una necesidad, usted sigue leyéndole, hermano. Si se le olvidó, hermano, lee otro poquito o sigue, hermano. ¿Por qué? Porque usted sabe que es una necesidad. Hay que ver la hora allí. Así que, hermanos, el maestro es responsable de la necesidad de enseñar. Si el maestro, hermano, no piensa que es una necesidad el enseñar, hermano, ahí se va a parar y va a decir 4 cosas, ¿verdad? Pero es importante, hermano, que es responsable de la necesidad 100%. Y el alumno es responsable de la necesidad de aprender 100%, ¿verdad? 100%. El maestro oye la voz de Dios, y no voy a entrar en los detalles, ahí usted puede verlo, hermano, en el verso 26, 29, 30 y 40 de la porción bíblica que estábamos de acá de Felipe, ¿verdad? Y el eunuco. El maestro oye la voz de Dios, hermano. ¿Se acuerda que Felipe oyó la voz de Dios? Y ahí están los versículos, nos vamos a ir, el 26, 29, 30 y 40. Oyó la voz de Dios, hermano. El ángel le habló, el Espíritu de Jehová le habló, hermano. Entonces el maestro tiene que oír la voz de Dios para enseñarla. Si el maestro no ayuda, no busca la voz de Dios, hermano, se va a quedar, hermano, como le dijera, como simple el asunto, ¿verdad? Como frijoles sin sal, hermano, ¿verdad? Tiene que oír la voz de Dios porque Dios dirige, hermano. Amén. También el alumno, hermano, pone en acción el aprendizaje y hay gozo. Fíjese, el alumno, hermano, ¿qué hizo, hermano, el eunuco? Dice el eunuco, le dijo, ¿qué impide para que yo qué? ¿Y quién le enseñó eso? La palabra, el maestro, que fue Felipe. Y ahora él lo puso en práctica. Y dice la Biblia que salió y fue gozoso. Hermano, cuando salimos, hermano, de una clase, hermano, nosotros tenemos que salir gozosos. ¿Y qué voy a poner en práctica? Hermano, no peleando. Ahora vamos a tener 3 clases. Acá no hay que salir, hermano, cuántos vinieron a mi clase y cuántos vinieron a la otra clase. Acá se trata, hermano, de que vamos a aprender lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Así que, hermano, es una necesidad. ¿Me entendió eso, hermano? Es una necesidad para el maestro y una necesidad ¿para quién? Para el alumno. Hermano, también quiero terminar con esto porque el tiempo se ha ido, pero también, hermano, acuerde que esta es una introducción, no es una que dice, también es una necesidad de hoy, porque hay gente que lo ve, sí es una necesidad, hermano, y dice, a ver, voy a ir a buscar a Dios cuando tenga tiempo. No, esta es una necesidad ¿de cuándo? De hoy, hermano, de hoy. O sea, de este tiempo estoy hablando. En Juan 4, 25 y 26 habla, esta otra, hermano, una mujer
que le dijo al Señor que el Mesías iba a venir y todo eso. Bueno, vamos a leer un verso allí para que usted, yo sé que usted, Juan, para 4:25 en adelante, fíjese lo que dice. Tengo unos minutos para terminar. 4:25. Y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. O sea, la mujer entendía que el maestro les iba a enseñar. ¿Verdad que sí? Entonces le dice Jesús en el 26. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En otra palabra dice: el maestro ya está acá. Si tú no aprendes es porque tú no quieres. El Espíritu Santo está con nosotros. Si nosotros no entendemos las cosas de Dios, no es por el pastor, no es por los maestros, es porque usted no ha querido. Y si la iglesia se muere de falta de conocimiento, no es culpa suya, es culpa del pastor y de los líderes que no le han sabido enseñar la responsabilidad que es. Porque en esto, hermano, la enseñanza y el aprendizaje van juntos. Van juntos. Cuando usted entiende lo que es enseñar el evangelio, hermano, entiende el propósito, usted va a testificar a otro. Le quiero dar acá un detalle, hermano. Cuando nosotros enseñamos, este es para el maestro, cuando nosotros enseñamos como maestros, hermano, Dios se encarga de nuestras necesidades. Mire, Felipe salió, terminó su trabajo y tenía que irse a un lugar, hermano, pero no habían caballos, ni habían carros, ni habían frío en aquel tiempo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo lo transportó. Porque Dios se encarga, hermano, de nosotros. Créame, hermano, nosotros hemos empleado nuestra vida en el evangelio y Dios se ha encargado de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Así que no se preocupe, hermano. Juan 4:39 dice: los muchachos de los... déjelo, voy a leer. 4:39. No quiero detenerme mucho porque dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo, y allí usted sabe lo que hace. Ahora, acá le voy a dar un detalle. Se dice que aquel eunuco se convirtió y también hasta la reina se convirtió donde llegó. Dicen, no es la Biblia, pero dicen que en África él fue uno de los primeros que llevó el evangelio para allá, a África, ¿verdad? ¿Por qué? Porque alguien le enseñó y porque él estaba dispuesto a aprender. Ahora, hermano, la mujer, hermano, también dice la palabra de Dios, hermano, que a través de ella se convirtieron los de la ciudad. Y dice que vinieron a Jesús y creyeron aún más en él porque escucharon a Jesús. Así que, hermano, la enseñanza y todo esto que estamos haciendo, hermano, no es para nomás para engordarnos de conocimiento, hermano. Es para llevar el evangelio. Es para que los que no conocen de Dios puedan conocer de Dios. Amén. Tengo 5 minutos. Dice la palabra de Dios que vinieron los samaritanos a Jesús, a él, y lograron y rogaron que se quedase con ellos. O sea, le dijeron a Dios, vieron la necesidad. Ahora esto es importante, hermano, porque el maestro siempre debe de enseñar para que el alumno vaya a Jesucristo. Hermano, estamos viviendo en tiempos donde hay pastores y hay ministerios, hermano, que ellos son la santa, a saber qué. Hermanos, que si ellos no hablan y ellos no dicen, hermano, el pueblo está. Y si usted no le escucha a ellos, hermano, lo mandan al infierno, hermano. Hermano, usted como maestro y como pastor, mi propósito, hermano, es llevarlo a usted a Jesucristo, hermano. Por lo tanto, hermano, cuando el pastor, el líder no esté allí, usted va a estar tan fuerte como está en la iglesia, hermano. Porque, pero no está el pastor, ¿y cómo le voy a hacer? Usted tiene el conocimiento de que Dios está con usted porque nosotros lo mandamos para el Señor. Eso es lo que hacemos, amén. Esa es nuestra... Ahora, ¿por qué ellos le pidieron venir a Jesús? ¿Y por qué ellos vinieron a Jesús y le pidieron que Él se quedara? Porque Isaías, hermano, Isaías 11:2, nos vamos a ir para allá. Hermano, Isaías 11:2 dice que cuando habla del Mesías, dice:
reposaba sobre él y reposará sobre él, hablando del Mesías, más de 500 años antes que él viniera, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Hermano, cuando Cristo nos enseña todas estas cosas, amén. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que hay una relación entre el que enseña y el que recibe. Y es nuestra responsabilidad. Amén. Así que quizás en otra ocasión le dé estos detalles porque quiero ir al final. Yo le traje un ejemplo. Un pescador, hermano, se prepara para ir a pescar. Y en su preparación, hermano, una de sus preparaciones es llevar la carnada, ¿sí o no? Llevar la carnada. Pero, hermano, él puede estar allí todo el día, hermano. Si el pez no muerde la carnada, hermano, él se va sin nada, aunque estuvo todo el día allí. Ahora, hermano, el pez, hermano, también está en el agua. Si el pescador no llega con su trabajo y con todo eso, el pez no tiene nada que picar, ¿verdad? Por eso, hermano, dice la Biblia, hermano, que su pueblo perece por falta de conocimiento, porque el conocimiento no ha sido revelado, hermano. ¿Por qué? Porque no ha ido la carnada. La carnada, esto es la palabra de Dios, esta es la verdad. No estoy hablando, hermano, que el maestro va a tener ahí, le voy a traer donas para que vengan y todas cosas. No se trata de eso, hermano, ¿verdad? Claro, yo no estoy diciendo que eso es malo, pero sí me entiende lo que estoy diciendo. Amén. La efectividad del pescador está no solo en su preparación, pero en la acción del pescado. Nosotros podemos estar acá y los maestros estar acá y estar en cada clase, hermano, pero si usted, hermano, no quiere venir y aprender de la palabra de Dios, hermano, nuestro trabajo está en vano. Porque usted está. Ahora, hermano, yo sé que no es en vano también, porque aunque uno esté, ¿verdad? Y si no está ninguno, hermanos maestros, si no está ninguno, lo ponemos en las redes sociales y alguien se va a conectar. O sea que, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata de lo que estamos hablando. Así que los discípulos estaban pescando. No voy a ir allá, en Lucas 5, del 1 al 11 habla. Los discípulos estaban pescando, hermano, para llevarle la Biblia, por si al caso, ¿verdad? Estaban pescando. Y dice la Biblia, hermano, que no habían pescado nada en toda la noche. El Señor le dijo, tráigame sus barquitas acá, pónganla allí, que acá hay alguien que tiene una necesidad de aprender y yo sé que es una necesidad de enseñar. Y comenzó a enseñarles a la gente allí. Y entonces, hermano, dice la palabra de Dios que el Señor, hermanos, les enseñó y terminó de enseñarles. Y después le dijo a sus discípulos, y esto me gustó, le dijo a sus discípulos, hey, vayan mar adentro y tiren la red hacia la derecha. Entonces, hermano, ¿qué me enseña esto aquí? Hermano, que Dios va a usar su vida y se la va a detener para enseñar. Se la va a detener completamente, se la va a detener. Pero no va a quedar mire, ellos pasaron toda la noche tratando de pescar. Y en un ratito, por la dirección de Dios, ellos pescaron. Hermano, pescaron no solo para ellos, sino para la otra barca que estaba allí. Hermano, esto no es nomás para nosotros, hermano. Esto es para nuestros familiares. Ya llegó la hora, ¿verdad? Esto es para nuestros familiares. Esto es, hermano, para los diferentes departamentos de la congregación. Esto es, hermano, para que la gloria de Dios se manifieste antes que venga Cristo por su iglesia. La iglesia tiene que estar preparada, hermano. Y nosotros tenemos que saber que esto es importante y es una necesidad. Amén. Le quedé de ver ya en otra ocasión, en una predicación, quizás se lo dé, hermano, lo que es, hermano, la palabra de Dios, hermano, enseñanza, revelación. Nomás le voy a dar la de revelación. ¿A qué viene cuando usted recibe la palabra de Dios? A que la palabra de Dios sea revelada. Revelada quiere decir que se quita lo que está estorbando para ver lo que está al otro lado, ¿verdad? Esa es la revelación. Entonces, por eso Jesucristo, cuando Él murió, ¿verdad? La cortina fue rota para revelar lo profundo de Dios. Y nosotros, hermanos, vamos a buscar a Dios para que Dios nos revele lo profundo de Dios. Así que es total, hermano, es que usted como alumno pueda ver que es una necesidad. Y usted como maestro pueda ver que es una necesidad. Y termino con esto. Todo alumno tiene que verse como un maestro. Y todo maestro tiene que verse como un alumno.
Porque un maestro que deja de aprender, deja de ser maestro. Y un alumno que no cree que es maestro, no va a enseñar lo que sabe en su área. Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes áreas. Por ejemplo, una de las áreas que yo no sé es cocinar. Hermana Blanca, ¿usted sabe cocinar? Ella me puede enseñar a mí, ¿verdad? Yo le puedo enseñar algo a ella de otra cosa, pero ella me va a enseñar. Usted ve cómo está todo esto, ¿verdad? Así que yo no sé ningún instrumento. ¿Quién me puede ayudar acá para aprender un instrumento? ¿Verdad? Así que, hermanos, la enseñanza es una necesidad. Amén. Así que mi deseo es que vengan las clases, hermanos, sabiendo que es una necesidad. Y todo maestro de ustedes que van a enseñar, que lo enseñen con una necesidad. Amén. Padre, te damos gracias, te glorificamos, Señor. Padre, en este momento te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, Señor. Te pedimos, Señor, que, Padre Santo, tú pongas en nuestros corazones, en nuestra mente y en todo nuestro ser, Señor. Padre, estos consejos que ya los conocíamos, ya los sabíamos quizás, Padre Santo, Señor, pero nos hemos recordado, Señor, la importancia que es tu palabra, la importancia, Señor, de que tú nos des la revelación, la sabiduría, Padre Santo, y el conocimiento, Señor, de tu palabra, Señor. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra en el nombre del Padre y del Hijo, Señor. Amén y amén.